Relatos extraños del Metro de Caracas. 8 episodios escritos por Gladys de Rosario en este pequeño libro que hoy nos ocupa aquí en Panam Post. Vamos a hablar sobre él. Por eso quiero darle la bienvenida, pero no sin antes recordar que además de ser la autora de esta obra, ella también estudió artes, mención cine en la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos para conversar unos minutos sobre este tema que no se refiere solo a esos fenómenos paranormales a los de los que muchos hablan que ocurren en el metro de Caracas, y voy a hacer aquí spoiler, sí vamos a hablar un poquito de eso, pero también de tantos otros relatos, digamos, más terrenales que de alguna manera exponen el abandono, las penurias que hoy viven los usuarios del metro de Caracas, que pues en algún momento fue el sistema de transporte masivo por excelencia de Venezuela y además un ejemplo para Latinoamérica, uno de los considerado uno de los más modernos y eficientes de Latinoamérica, que lamentablemente no es así en este momento. Bienvenida, Gladys. Muchas gracias, José Gregorio. Bienvenido tú también. Sí, Bueno, vamos. muy Sí. contenta de poder hablar sobre él. Para quienes se preguntan por qué estamos hablando sobre este tema hoy, pues vale recordar que el Metro de Caracas está cumpliendo 41 años de fundado, ¿no? Y Exactamente. pues lo primero que me gustaría para que comencemos a hablar sobre esto es que nos cuente sobre qué la motivó a escribir este libro con estos cortos pero interesantes relatos. Y algo que me causa mucha curiosidad es cuál es la frontera entre la realidad y la ficción. Estas historias están muy bien contadas, son narraciones en primera persona, con una descripción impecable, pero parecen anécdotas que uno llega a decir hasta qué punto son reales estas anécdotas, porque pareciera que allá abajo en el subterráneo, debajo de la ciudad de Caracas, hay otro mundo. Sí, sí, ciertamente, justamente eso fue lo que me motivó, porque el metro de Caracas, desde un inicio, desde que se inauguró, era como vivir en otro mundo, bastante diferente a la cotidianidad que conocíamos. Y en ese primer momento, esos primeros años, empezamos todos los venezolanos, los caraqueños, a reconocer esa diferencia. Era como una línea divisoria. O sea, el metro de Caracas, ese subterráneo, era un mundo que estaba metido en Caracas, pero era muy distinto. Mientras afuera o arriba predominaba el desorden o un poco el irrespeto o también el no respetar ciertas normas. En el metro de Caracas, pues, era muy distinto. Era como si uno se encontrara en otro mundo, un mundo en el que no solo te trasladabas rápidamente de un lugar a otro, sino era limpio, era hermoso, sabía lo que tenías que hacer, te lo repetían, y uno se encontraba como un ciudadano distinto. Ahora, Sí, ahora cuéntenos un poquito, sí, sobre esas historias, esos relatos que usted narra y hasta qué punto son hechos de la vida real, anécdotas y qué elementos de ficción hay ahí. bueno, te puedo decir que la mayoría de los episodios están basados en hechos reales.
hay otros que son ficción, que son fabulados. Es el momento en que tú te preguntas, ¿y si en el metro ocurriera tal cosa, qué pasaría? Y entonces empecé a fabular sobre ese tipo de imaginaciones. Pero te puedo decir que la mayoría, por ejemplo, un 70%, un 60%, estuvieron basados en hechos reales, muchos de sus cuentos. El que inicia no, pero conociendo que ha habido muchos accidentes en el metro desde que empezó a deteriorarse, me dio pie para narrar esa historia de ficción que tiene mucho que ver con fantasmas y con el más allá y con lo paranormal. Cosas que también son rumores que han circulado acerca del metro. También está el cuento de Chávez, que también es un poco de los rumores que circulaban acerca de su personalidad en los inicios de su gobierno, que él se disfrazaba y se presentaba en sitios públicos. Y entonces uní una situación paranormal que envolvió esa característica de él. Y bueno, pues, surgieron muchos detalles allí. Sí, justo ya que tocó ese tema, ahí quería llegar, ¿no? Para no hacer esperar tanto a quienes nos ven, que les intriga mucho estos temas paranormales y estas historias de fantasmas en el metro de Caracas. Vamos a hablar un poquito de eso para ya luego sí pasar a hablar de temas más terrenales y que tal vez asustan mucho más a los caraqueños en este momento, ¿no? Pero ya que mencionó ese episodio, me llama la atención cómo usted de cierta manera logra mezclar lo político con esas historias, esas anécdotas, esas creencias un poco del llano venezolano para contar en este relato, en este capítulo, ese tema de las historias paranormales que ocurren o que dice mucha gente que ocurren en el metro de Caracas y usa a Hugo Chávez como un personaje, un recurso para contar ese episodio, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre eso y qué sabe, o si usted llegó a ver algo en algún momento o le contaron en primera persona de ese tipo de episodios, ¿no? Sí, allí se unieron diferentes cosas o diferentes elementos. En primer lugar, el propio difunto presidente Chávez, como todos sabemos, era llanero del estado Barinas. Y en los llanos o en el interior del país, las historias fantasmales son un hecho palpable, incluso hoy en día. El propio presidente Chávez, en su momento, pues no se limitaba en contar historias de su pueblo, era muy dicharachero, todo eso él lo expresaba y pues yo aproveché eso, aproveché las historias paranormales que de hecho me atraen mucho. Aproveché las historias de fantasmas que a veces han contado y los rumores que surgían acerca de que Chávez se disfrazaba
para sorprender en algunas instituciones a sus empleados, a los dueños, que a veces se asustaban al descubrir que en realidad era el presidente Chávez, porque yo qué sé, tal vez estarían obrando algo, estarían haciendo algo que fuera de la ley. Imagino yo, eran rumores que me llegaban a la redacción, porque yo era redactora de un conocido medio radial en ese momento, redactora de prensa, y bueno, uní todas esas cosas y fabulé, uní al personaje de Chávez disfrazado con un personaje esta vez no llanero, sino más bien de los Andes, que también esa historia en el interior del país son mucho más fructíferas, mucho más exhibidas que en Caracas. Y bueno, eso me dio para hacer el cuento del presidente, el relato. Ahora, en el caso de Chávez, él insistía en su momento en mejorar el sistema ferroviario y en el tema de los sistemas de metro, pero pues como muchas cosas en Venezuela y muchas cosas en este régimen quedaron solo en palabras, ¿no? La línea 5 del metro de Caracas pues terminó envuelta en todo este mar de corrupción de lo que fue Odebrecht, y el resto del metro pues ha quedado en medio de una desidia, de mal funcionamiento, escaleras eléctricas que no funcionan, retrasos en los trenes muy habituales, accidentes, pues, y también se ha visto muy afectado por la crisis eléctrica en general. Esto tal vez es algo que quizás le da mucho más miedo a los venezolanos en este momento que esas historias paranormales de fantasmas que pueden dar un poco de morbo a la gente a escuchar, pero la realidad es esta, ¿no? Le menciono esto porque me llama la atención en el primer relato, en el primer episodio de su libro, pareciera que de alguna manera usted busca contar esto de manera creativa y descriptiva cuando habla sobre esa situación en el metro y el tener que salir, que queda a oscuras, tener que salir escapando por los túneles, pues para poder refugiarse en toda la situación que ocurre en el metro y que para muchos venezolanos esto se ha hecho, caraqueños específicamente, esto se ha hecho cotidiano, lamentablemente. Quisiera que nos contara un poquito si esto es así, si usted pues aprovechó su recurso literario para de una manera creativa distinta contar todas estas penurias que está viviendo la gente en Venezuela en el metro de Caracas, que hoy cumple 41 años y lamentablemente pues no ha avanzado en estos momentos, sino lamentablemente está en una situación crítica y va para atrás, por así decirlo. Sí, de hecho es muy lamentable y eso son noticias que yo misma las viví en el país, en Venezuela, cuando estuve allá todavía. Y claro, eso se empezó a hacer cotidiano. Sabía de gente y todavía me han llegado noticias aquí en España que tenía que salir por los túneles, recorrerlos a oscuras, con mucho peligro para su humanidad, para su cuerpo, su vida, para poder salir y escapar de los trenes y de cualquier cosa que pudiera presentarse allí. La situación
es dramática verdaderamente. Lo que ocurre es que para contar algo así, el venezolano acostumbra, o sea, nuestra idiosincrasia venezolana, tal vez para tapar ese drama o para poder continuar viviendo, sobreviviendo de alguna manera, tiene que echar mano del humor, echar mano de la resiliencia. Y eso me dio pie para contar algo que en realidad es monstruoso y es muy fuerte, como un accidente donde mueren una gran cantidad de personas, solo se salva un grupo muy corto, pero sin embargo no se le quita la amenidad o esa chispa de humor negro con que el venezolano logra sobrevivir y salir adelante. O sea, hay como toda una mezcla de situaciones que me ayudaron a llevar esa historia adelante. Muy brevemente, con su experiencia y pues todo lo que investigó y vivió en carne propia para escribir este libro, ¿a qué le tienen más miedo hoy los venezolanos? ¿A esas historias fantasmales, fenómenos paranormales o a la situación de penurias que vive y a la situación de estos accidentes que se viven en el metro de Caracas? ¿A qué cree que le tienen más miedo los venezolanos hoy en día realmente? Los venezolanos, yo creo y estoy segura de que preferirían vivir entre fantasmas que vivir lo que están viviendo, sinceramente. No creo que puedan, que la situación que hoy viven mis compatriotas venezolanos pueda estar por debajo de una aparición fantasmal. Eso ya queda en el humor para pasar un buen rato, porque fuerte y miedoso y terrorífico, eso es lo que están viviendo, no solo en el metro, sino en todo el país, Sí. lamentablemente. Estas historias en los sistemas de transporte masivo subterráneos tal vez no son exclusivas del metro de Caracas. También hay seguramente historias en el metro de Londres, en el metro de Nueva York, pero por supuesto usted habla en su libro de estas del metro de Caracas que son las que conoce. Ahora quisiera preguntarle, ¿tiene usted tal vez en planes de escribir una segunda entrega o tal vez usted que vive ahora en Madrid, que ha visto, que ha conocido del metro de Madrid y tal vez piense en algún libro para pensado en el público español sobre el metro de Madrid? ¿Hay alguna comparación con lo que ha visto en Madrid y lo que vivo en el metro de Caracas? Bueno, la comparación, si nos ponemos a hablar de situaciones de ambos países, por supuesto, la de Venezuela está mucho más afectada. En Madrid hay mucho orden, normas que se respetan, y aunque los trenes del metro se llenen, uno puede observar un respeto, que las personas no se empujan. Sin embargo, si hablamos de relatos extraños, hay mucho material, te puedo decir, ya tengo algunos,
pero quiero seguir viendo, pero sí, ya tengo varias ideas y sí me gustaría otra entrega con el Metro de Madrid, justamente. Carmen, ya para terminar, no quitar más tiempo, cuéntenos dónde pueden conseguir su libro quienes estén interesados en leer estos relatos. Muy bien. Bueno, en Amazon, está el libro. eh, para los venezolanos, no sé si podrían tener acceso a Amazon. Aquí en España está también en el Corte Inglés y en muchas librerías también lo pueden tener. Y probablemente la próxima Feria del Libro de Madrid estará la editorial Autografía y también pueden adquirirlo. No sé cuándo va a ser en este momento, suele ser en junio a mitad de año, pero allí en la editorial va a venir este año a la feria. Mientras tanto, puede ser en Amazon. Excelente, muchas gracias por hacerme llegar el libro, lectura recomendada, y gracias también por estos minutos para salir un poquito del tema de la política, aunque pues no, por supuesto, sin no dejar de lado la realidad lamentable que se vive en Venezuela. Muchas gracias a Gladys del Rosario por acompañarnos hoy en Panapost. Muchísimas gracias a ti, José Gregorio, y a todos los que presencian esta entrevista. Un placer.